Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues para los que me estáis viendo por primera vez, pues os invito a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta, que eso ayuda muchísimo al canal. Y nada, hoy vamos a comenzar, pues como siempre, con un desayuno lleno de energía y vamos a seguir con la transformación navideña del salón. Y bueno, pues como hoy voy a necesitar toda la energía posible para la misión navideña, ya sabéis que tengo en mente, pues ya sabéis que estos pancakes que hice hace ya pues varias semanas, yo los congelo, ya sabéis que los congelé de 5 en 5 y bueno, pues luego una vez están congelados, pues son la base perfecta para cualquier desayuno. Bueno, pues acompañados con un poquito de fruta congelada, un poquito de maple syrup, que es sirope de arce, y nada, pues a comenzar el día con muchísima energía. Y también quiero compartir con todos vosotros pues algo que me habéis estado preguntando muchísimo, que son las pastillas que tomo para la menopausia. Son naturales y me ayudan muchísimo con los síntomas. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si os interesa investigar un poquito más. Something from the chimney. I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. Y después de un buen desayuno, pues voy a aprovechar el momento para cambiar las sábanas, quitarlo todo, ponerlo a lavar y así ya poderme dar una ducha tranquila y seguir con mis tareas. First flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way, and for every single child there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for this day. It brings a hope of peace, both near and far away. It says we can live together. Y ahora quiero mostraros cómo desinfecto el colchón con esta aspiradora antibacterial de la compañía Air the Real, que, bueno, pues ya sabéis que está patrocinando este vídeo hoy. Y lo que más me gusta es que no solo limpia la superficie, sino que también elimina ácaros y bacterias gracias a su tecnología UVC. Para quienes sufren de alergias, esto es un gran plus. Es súper fácil de usar y me da la tranquilidad de saber que mi cama está completamente higienizada antes de poner las sábanas nuevas.
Y no solo sirve para colchones, sino para también, pues como estáis viendo, el cabezal de tapizado, cojines, almohadas, en fin, pues eso, todo lo que puede atrapar bacterias, ácaros y otros alérgenos. Porque, bueno, pues eso, que con esta aspiradora, gracias a su tecnología UVC, pues elimina hasta un 99,9% de bacterias, ofreciendo una limpieza profunda y segura, perfecta para quienes buscamos un ambiente más saludable en nuestro hogar. Y es impresionante lo que puede acumularse incluso cuando pensamos que todo está limpio. Así que os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis saber más sobre el producto, porque definitivamente se ha vuelto parte de mi rutina de limpieza profunda. Y ya pues con todo limpio y seco es momento de hacer la cama. Para mí, hacer la cama no es solo una cuestión de estética, sino también de higiene. Hacer la cama a diario ayuda a mantener el espacio ordenado y reduce la acumulación de polvo y alérgenos. Además, cuando ventilamos y desinfectamos el colchón regularmente, pues nos aseguramos un entorno más saludable para descansar. Una cama bien hecha también tiene un impacto en nuestro bienestar mental. Entrar en una habitación ordenada después de un largo día pues genera una sensación de calma y es tan sencillo como dedicarle unos minutos cada mañana. Así que recordad que cuidar de estos pequeños detalles no es solo cuidar de nuestro hogar, sino también es cuidar de nosotros mismos. Y ya pues con la cama hecha y la habitación ventilada, solo queda cerrar la ventana y poner en marcha el purificador de aire, porque me gusta asegurarme de que el aire esté lo más limpio posible. Así que siempre pongo también este purificador de aire, que es de la misma compañía de Air the Real, que yo estoy encantadísima, porque este purificador elimina partículas como polvo, alérgenos y olores. Además, el aire es mucho más fresco. Es perfecto para mantener un ambiente limpio durante todo el día, sobre todo cuando pasamos tanto tiempo en casa. Así que si queréis saber más, os voy a dejar también el enlace en la cajita de descripción. Y ahora sí, pues voy a empezar con el árbol. Me encanta este momento del año, todo se siente más cálido y este año pues voy a decorar el salón con espíritu navideño. Cada adorno tiene una historia. Como ya habéis visto de otros años, pues esta base de mimbre la tengo ya muchísimos años desde que vivíamos en Virginia y el árbol creo que este es el tercer año que lo monto, porque bueno, sí que tengo otro, pero empezaron a fallar las luces y ese lo monto en el sótano, que este año pues la verdad es que no estoy muy por la labor de poner otro arbolito. De momento solamente voy a poner este del salón, que además me encanta. Este arbolito viene ya con las luces incorporadas, el otro también, pero bueno, pues todo tiene su fin, porque el otro es el primer árbol que compramos cuando llegamos a este país. Así que nada, voy a abrirle bien las hojitas para que te quede todo perfecto y ya pues ir poniendo los adornos.
Este año estoy combinando tonos tradicionales como el rojo, dorado, pero bueno, cada quien puede adaptarlo a su estilo. Yo siempre empiezo pues eso por los adornos más grandes y luego voy rellenando por los pequeños. También me gusta poner primero de todo las guirnaldas que tengo con bolitas de madera que bueno, pues le dan un toque así como más natural. La mayoría de los adornos para mí son especiales y siempre me recuerdan, pues eso, a momentos, ¿no? Momentos o años. La verdad es que, bueno, pues hay adornos que los tengo de hace muchísimo, muchísimo tiempo y en fin, pues así es como va quedando el arbolito. Y por supuesto, pues no puede faltar la estrella en la punta. Es el toque final, ese momento en el que todo cobra sentido y el árbol queda listo para iluminar toda la casa. Y ahora es el turno de la chimenea, que siempre es el centro de atención en estas fechas. Este año he decidido simplificar un poco la decoración, pero sin perder ese toque acogedor que tanto me gusta. Bueno, pues no pueden faltar, primero de todo, limpiarlo todo perfectamente para ya poner la guirnalda de cedro que tengo, que tiene, bueno, pues unas piñas y unas bayas de arándanos en azul. Pero bueno, pues también me gusta añadirle algo más. También os voy a dejar en la cajita de descripción el código de esta aspiradora que os dije la semana pasada porque todavía tiene descuento y sobre todo ahora en el Black Friday para las que o los que queráis conseguir una aspiradora porque la verdad me encanta y estoy súper contenta con ella. Y bueno, pues como os he dicho antes, este año he optado por una guirnalda de cedros sencilla, pero le voy a dar un toque más natural con eucalipto preservado y unas bayas rojas. Es una combinación que me encanta porque mezcla lo clásico con un toque fresco y elegante. El eucalipto no solo le da ese aspecto tan bonito, sino que también tiene un aroma suave y que hace que el salón se sienta aún más acogedor. Además, al ser preservado, pues dura toda la temporada sin problemas. Y bueno, pues los calcetines no pueden faltar. Y por supuesto también está el de mi muñeco, el de Dinky, que siempre tiene su lugar especial. No sé vosotros, pero aquí es donde se empieza a sentir realmente la magia de la Navidad. También tengo pendiente ponerle con la maquinita el nombre a los calcetines nuestros. Y así es como queda nuestra chimenea este año. Sencilla, natural y con un toque especial que solo da la Navidad. La verdad que me encanta cómo las bayas rojas resaltan sobre el verde del cedro y el eucaliptus. No sé vosotros qué opináis. Dejádmelo en los comentarios si este año os gusta así la chimenea. También voy a estar sacando decoraciones que tengo para la cocina y para otras estancias y ya guardar las de otoño. It's an early December morning. No one but we are. We look out the window as it's starting to snow, and I realize as you hand me the car
También quiero darle un toque en estos cuadros a esta pared poniendo, pues nada, estas coronas con un lacito rojo muy sencillo, pero la verdad es que le da un toque diferente. Hadn't counted on the fall. Y ahora quiero darle un toque navideño a la mesa de centro. Este año he decidido usar, pues eso, elementos naturales y un poco de elegancia clásica. Así que empezaré con este jarrón chino que le da ese toque atemporal que a mí tanto me encanta. Y voy a llenarlo con ramas de ciprés, no son frescas, pero bueno, es una imitación que queda muy bonito. Me encanta cómo aportan esa naturalidad y esa textura verde intensa que llena de vida cualquier rincón. Además, son perfectos para equilibrar el resto de la decoración navideña sin sobrecargar el espacio. And if I were to make a wish upon a star, would it be too much to ask? Y no pueden faltar, pues mis ciervos. Son un clásico en mi decoración navideña. Ya sabéis que este año he podido conseguir el que está acostadito y la verdad es que me gusta cómo aportan ese aire invernal elegante, casi como si hubieran salido de un bosque nevado. Los coloco siempre pues en esta época tan señalada. Normalmente los solía poner en la chimenea, pero este año he decidido no ponerlos aquí porque le dan un punto, pues, de serenidad y magia a la mesa. Y bueno, pues en el salón también voy a cambiar las fundas de los cojines, pero antes voy a usar la nueva aspiradora antiácaros de Erdo Real que os he enseñado antes. La verdad es que me tiene encantada por lo eficiente que es. Es ideal para mantenerlo todo libre de polvo y alérgenos. Algo súper fundamental en esta época del año porque, bueno, pues pasamos más tiempo dentro de casa. Como os he dicho antes, lo mejor es que no solo elimina las partículas visibles, sino que también los ácaros que no podemos ver. Y eso es clave para mantener un ambiente más saludable. Además, es súper ligera y fácil de manejar, así que en minutos tengo los cojines listos. The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for this day. It brings a hope of peace. Las esquinas y los pliegues suelen acumular bastante polvo y ácaros, pero con la tecnología UVC de esta aspiradora me aseguro de que quede todo impecable. Si tenéis niños o mascotas, esto es especialmente súper útil para mantener el sofá en perfectas condiciones. Is promised for this day. Así que todo limpio y listo para poner las nuevas fundas. Yo la verdad es que ya hace tiempo que no compro cojines enteros, suelo comprar las fundas porque pues la verdad luego a la hora de almacenarlo es mucho más fácil, ocupa menos lugar. Os voy a dejar los enlaces de estos cojines que los he comprado en Amazon en la descripción por si os interesan, porque no son nada caros y la verdad que la calidad es buenísima. Christmas is falling from above. It's a sight of wonder, a magic time of love, and it's joy found in each other. It bears a witness of. Y bueno, pues también voy a darle un toque de color así más clásico poniendo esta mantita aquí detrás del sofá.
Y con el otro sofá pues voy a hacer idem de lo mismo, quitar las fundas de los cojines, aspirarlo todo y luego ya seguidamente, que eso no os lo he grabado, pero esos cojines, esas fundas ya las lavo, las seco y las guardo para cuando ya quite la decoración de Navidad. First flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way. And for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for this day. It brings a hope of peace, both near and far away. Y ahora le toca el turno a la entrada, que es lo primero que recibe a cualquiera que visite nuestro hogar. He decidido darle un toque especial este año con esta guirnalda sobre el espejo que le aporta, pues eso, un aire festivo y acogedor desde el primer momento. Me encanta ver el verde cómo contrasta con el marco, creando un efecto elegante y natural. Y para la consola, pues he optado, como habéis visto, un árbol de Navidad pequeñito dentro de un macetero en tonos blanco y azul que combina perfectamente con el resto de la decoración. Le he puesto también unos lacitos de terciopelo. Y bueno, pues este estilo clásico siempre aporta un toque de serenidad y frescura, además de usar un macetero, pues le da altura y presencia que es perfecto para destacar la entrada. Y bueno, pues como no puede faltar el nacimiento, un símbolo que para mí representa el verdadero espíritu de la Navidad. Este año lo voy a poner aquí en lugar de en la chimenea. Y bueno, pues para que se vea lo primero que sea al entrar de casa. La verdad es que es una manera súper bonita de dar la bienvenida a la temporada. Y también pues voy a cambiar, como no, la corona de la entrada de la puerta de la calle, quitarla de otoño y poner esta. Así que así queda nuestra entrada festiva, acogedora y llena de detalles que transmiten el espíritu de la Navidad. Y ya pues el resto al sitio para guardarlo hasta el año que viene. Y aquí sencillamente lo que quiero mostraros es cómo pues le quité el envoltorio que tenía este arbolito y lo he puesto en este macetero sencillo y luego le he añadido pues eso, unas cintas de terciopelo que tenía, las he cortado y simplemente lo he anudado y un lacito arriba y la verdad es que ha quedado súper bonito. Así que esto es una idea por si tenéis algún macetero que os guste mucho, pues también ahí podéis poner vuestro árbol de Navidad, ya sea así de pequeñito como incluso el grande. Y ahora es el turno de montar una de mis partes favoritas, el pueblecito navideño. Este pequeño rincón que siempre me transporta pues a esas escenas de los cuentos clásicos, especialmente a los de Charles Dickens, con su encanto victoriano y ese aire nostálgico que a mí tanto me gusta. Ya sabéis que este año pues tengo un nuevo juguetito que es este carrusel que compré hace ya un par de semanas.
Bueno, la verdad es que siempre me encanta empezar con las casas principales, asegurándome de que la iluminación esté perfecta para que se sienta pues esa calidez típica de un pueblo navideño. Cada detalle cuenta, desde las pequeñas ventanitas iluminadas hasta las farolas, que dan esa sensación de estar paseando por una calle nevada en vísperas de Navidad. También pues me encanta eso, añadir figuras de personas, animales, que le den vida al escenario. Aquí, bueno, pues eso, tengo incluso hasta una tiendecita donde venden los árboles de Navidad. Entonces, los niños jugando en la nieve, el trineo que nunca puede faltar, en fin, esos pequeños detalles son los que hacen que cada año este pueblecito pues cobre más significado. Y bueno, y ya este año, pues la novedad, el carrusel nuevo que me tiene fascinada, porque le da movimiento y alegría al conjunto, como si el pueblo estuviese realmente en plena celebración navideña. Creo que es un toque final perfecto para completar esta escena mágica. Y bueno, pues así es como queda nuestro pequeño homenaje a esos cuentos navideños que nos transportan a otra época. Y bueno, pues ya está todo listo para la temporada navideña. Cada rincón del salón ha cobrado un poco de vida con estos pequeños detalles que tanto me gustan, desde el árbol de Navidad, pasando por el pueblecito navideño y hasta la chimenea decorada con tanto cariño, así que todo está ya preparado para recibir a la Navidad. El nacimiento es uno de mis elementos favoritos porque me recuerda la importancia de mantener las tradiciones y lo que realmente significa la Navidad. Aquí ya podéis ver los nombres en los calcetines que ya están puestos. Así que este es nuestro salón de Navidad, listo para recibir a los amigos y disfrutar de todas las fiestas que se vienen. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este recorrido tanto como yo al hacerlo, y de verdad que, bueno, pues si tenéis alguna idea o inspiración para vuestras decoraciones, no dudéis en compartirlo conmigo en los comentarios. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido o hayáis cogido, bueno, pues ideas para montar el vuestro. Ya solo me queda daros las gracias por acompañarme en este recorrido navideño y que, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.